rescató, nos dio vida, nos dio salvación. Amén. Por eso le adoramos con el entendimiento, con ese gozo, con esa alegría y con esa gratitud en nuestro corazón. Pidiendo a todos aquí, que estamos aquí, ay Señor, cuánta misericordia has tenido, la verdad. O sea, cuánta misericordia has tenido de nosotros, porque en otro tiempo donde estábamos y que estábamos así, pues mira ahora que estamos aquí todos juntos como hermanos, adorándote, alabándote, Señor. Aunque algunos estamos batallando y luchando, pero aquí estamos. Y es por su gracia, por su amor. ¿Cómo no le vamos a adorar, verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, vamos a disponernos, hermanos, para la palabra. ¿Están listos? ¿Bien? Dios tiene una palabra hoy para nosotros. Y bueno, algunos tienen cuidado de anotar. Algunos tienen el cuidado de anotar y pues ahí si quieren anotar el título, siempre le pongo títulos así que se queden un poquito grabados. Pues intentamos después queremos repasar los mensajes. El título es: Mi poder depende de mis debilidades. Mi poder depende de mis debilidades. ¿Cómo es esto? Vamos a ver qué dice la Biblia. Segunda de Corintios, vamos a ver Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 12. ¿Están ahí? Capítulo 12, en adelante. ¿Listos? Segunda de Corintios 12, ¿ya están? Amén. Dígame amén. Estamos ahí. Bueno, dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le has dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto de lo cual 3 veces le rogué al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a orar. Padre bendito, en esta mañana te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, obrando a través de tu palabra y a través de tu Santo Espíritu que vive y mora en nosotros. Padre, gracias por esa obra maravillosa que has iniciado en nosotros, y sabemos que la perfeccionas cada día hasta la venida de Cristo, Señor. Gracias porque a través de tu palabra nosotros somos edificados, Señor, somos fortalecidos, Señor, y hoy estamos aquí, queremos, Señor, escuchar tu voz, Señor, estamos dispuestos porque queremos conocer el mensaje que hoy tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender todo lo que hoy nos habla, Señor. Abre nuestro entendimiento, danos la gracia, la sabiduría, pero también, Señor, que nos activemos y podamos poner por obra lo que enseñas en cada vez que nos hablas, Señor.
Padre, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. Y yo te pido, Señor, que uses mi vida y que uses mi boca, Señor, que tu nombre sea glorificado. No quiero hablar cosas que no permitas tú, Señor. Que tú obres, que tú seas guiando, que tú nos des esa sabiduría para entender, para comprender este mensaje, Señor. Que tú repeles tu palabra en nuestro corazón, Señor, y en nuestra mente. Señor, te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, mi poder depende de mis debilidades y por lo regular todos nosotros tenemos la tendencia a esconder nuestras debilidades. Todos nosotros tenemos esa tendencia a esconder nuestras debilidades. No nos gusta aparentar que somos débiles. Más bien nos agrada aparentar que somos fuertes, somos victoriosos y enérgicos. Es lo que nos agrada aparentar. Y a veces estamos tristes, pero ponemos cara de alegría, ¿verdad? A veces cuando vamos a llorar nos aguantamos, nos resistimos y retenemos las lágrimas. O estamos muy angustiados, abrumados por alguna situación, pero nosotros aparentamos tener el control y decimos, no, estamos bien. Y luego hay gente, hermanos, que tú les preguntas y se muestran muy espirituales y le dices, hola hermano, ¿cómo estás? Bien, bendecido. Y luego dicen, bendecido, dice, y en victoria, te dicen, estamos bendecidos y en victoria. Pero a veces están en unos problemones grandes, en una situación crítica en su vida, pero ellos no quieren aparentar, no quieren decir, no, dice, o sea, no quieren reconocer y decir, hermano, es que sabe que estoy pasando una situación bien crítica, pero ayúdenme, ore por mí. O sea, ¿por qué no somos así francos y decimos? Porque siempre tratamos de esconder nuestras debilidades. A veces luchamos, los que padecen de depresión, luchan con problemas de depresión y tratan de convencer a los demás que están bien, que tienen buen ánimo, tratan de cambiar su aspecto. Y todo esto es porque le damos mucha importancia a la imagen que tienen los demás de nosotros. Le damos mucha importancia a la imagen que damos, a lo que los demás están viendo. ¿Sí? Todo eso es por eso, porque le damos mucha importancia a la apariencia que los demás tienen de nosotros. Entonces no mostramos realmente lo que traemos, lo que somos. No mostramos nuestra condición débil y frágil que tenemos. Porque realmente todos tenemos problemas y tenemos situaciones, pero a veces las tratamos de esconder, no las afloramos, no las damos a conocer por lo mismo, que queremos ser, que nos vean fuertes, que nos vean que no somos débiles, somos fuertes, ¿no? Pero sabemos que no hay superhumanos, el superhumano no existe. Ustedes saben que hay unas series de películas, de cómics, de historietas, de superhéroes. Hay dos compañías de estas historietas o cómics de superhéroes, que es la de DC y la de Marvel. Ellos han creado muchos héroes que nosotros podemos ver desde antes, que estaban en las revistas, ahora ya están en las películas, en series, y podemos ver que hay muchos superhéroes que nos presentan, pero todos esos son ficticios, todo eso es ciencia ficción. Todo eso no hay superhumano, no hay tales personas así. Todos nosotros fuimos creados por nuestro Creador, por nuestro Dios, de una manera de ser dependientes de Él y ser codependientes. Esa es la forma como Dios nos creó, de ser dependientes de Él y ser codependientes. Y Dios creó todas las cosas, creó los cielos, la tierra, creó la vegetación, las plantas, los animales, las montañas, los mares, los cielos, todo lo que nosotros vemos alrededor, lo que existe, lo creó para nosotros, lo creó para los seres humanos, para que nosotros pudiéramos disfrutar de todo eso. Y nos creó precisamente dependientes de Él. O sea, todo lo que existe es para que nosotros lo disfrutemos. O sea, es de Él y Él nos lo da a nosotros. Entonces nos creó para que nosotros disfrutemos de todo eso.
Nos creó dependientes de Adán y Eva. En un inicio, cuando ellos fueron creados, ellos no tenían necesidad de trabajar. Todo estaba a su alcance en el huerto del Edén. No tenían necesidad de trabajar. Ellos tenían todo servido en charola de plata de parte de Dios. No tenían ni que esforzarse. Tampoco ellos sabían del bien y del mal. Dios los creó con una mente inocente. Ellos no podían saber si esto estaba bien o si estaba mal, hasta que probaron el fruto que Dios les prohibió. Entonces todo esto, hermanos, nos habla de que ellos fueron creados en una dependencia total de Dios. Ese es el diseño de Dios para nosotros. Ese es el diseño original de Dios para nosotros. Que nosotros fuéramos o seamos totalmente dependientes de Él. ¿Sí? Ese es el diseño. Pero el hombre, cuando se rebeló contra Dios, cuando él pecó contra Dios, desobedeció, entonces él empezó a caminar en su razonamiento, y empezó a querer ser independiente de Dios, y empezó a él escoger y decidir sin considerar a Dios. Y así fue la generación tras generación. Por eso es que cada quien hace su vida como cree que está bien y no consideran a Dios. Y muchos hacen muchas cosas creyendo que están muy bien, pero luego viene el fracaso. Entonces, esa es la naturaleza que tenemos ahora, caída, de creer que estamos bien y que estamos haciendo bien las cosas, decidiendo nosotros mismos, por nosotros mismos, y haciendo a un lado a Dios, o sea, trabajando en forma independiente. Pero igual como Dios creó al hombre y a la mujer, los creó para que la mujer sea ayuda idónea del hombre. Pues la mujer es ayuda idónea del hombre para que se complementaran, para que ella fuera el complemento de su esposo. Ayuda a la mujer hacia el hombre y el hombre hacia la mujer. Ese es el diseño. En otras palabras, Dios nos creó codependientes. Codependientes, o sea, dependientes del otro. ¿Sí? Entonces, ese es el diseño de Dios para su creación. Ese es el diseño original para nosotros, que nosotros fuimos creados para que fuéramos totalmente dependientes de Dios y codependientes unos de otros. Y el problema radical es precisamente ese, de que el hombre, todo el problema que hay en la actualidad en la humanidad es que el hombre, el ser humano, cree que puede solo. Creemos que podemos solos, creemos que no necesitamos a Dios y creemos que no necesitamos a los demás. Y así está ahora el mundo. Y la gente así lo expresa. Por ejemplo, la mujer que ha tenido un fracaso, que es mamá soltera, dice: yo puedo sola, yo puedo ser mamá y papá, yo no necesito de un hombre. Así dicen: yo no necesito de un hombre. Y el hombre puede decir: yo no necesito de una mujer para ser feliz. Y así puede decir cada quien: yo no necesito de alguien, yo puedo, yo tengo mi dinero, yo tengo mi sabiduría. Porque ya se estableció esto en general en todo el mundo, de que cada quien queremos vivir independientes. Esa es la raíz de toda esta maldad. Todos nosotros debemos de necesitar unos de otros, o sea, porque ese es el diseño de Dios, ser codependientes. Entonces necesitamos volver a la raíz. ¿Sí? Todo esto ha traído a su vez que el hombre quiera sentirse fuerte. O sea, ha traído que a cada uno de los seres humanos a querer ser fuertes, incluso a querer ser poderosos a veces. Y ese es el sentir que ahora tenemos, de querer ser fuertes, de querer ser poderosos, de no expresar nuestra debilidad, no expresar que somos débiles, ni que somos frágiles, ¿verdad? Solo nos vamos a dar cuenta de todo esto, de que realmente somos débiles y frágiles, porque eso es lo que somos. Somos seres débiles y frágiles, pero solamente nos vamos a dar cuenta cuando nos enfrentemos a una situación crítica en nuestras vidas, una situación muy crítica en nuestra vida. Por ejemplo, cuando una persona tiene un accidente aparatoso, un accidente trágico aparatoso, de un momento a otro, tiene un accidente fuerte
y ahí quedó. Por ejemplo, me estaba viendo en las noticias de un joven piloto de autos, de carrera de autos, ese jovencito, Federico Gutiérrez se llamaba, de 17 años, murió en un accidente. Y era piloto desde los 13 años de edad, piloto ya de carreras profesionales de la NASCAR de México, NASCAR de México, y este jovencito iba con su hermano y pues un carro deportivo muy fuerte, a una velocidad muy alta, chocó con una pareja de ancianitos y murió instantáneamente y el otro joven en el hospital. Y eso fue algo trágico porque sus papás estaban desplazados, porque ¿quién iba a pensar que un jovencito de esa edad de 17 años de un momento a otro ya acabó, ya murió? O sea, no nos damos cuenta de la fragilidad que tenemos y de lo débiles que somos hasta que no hay una situación crítica, una situación muy crítica. Es que Dios a veces permite esas cosas para que nos demos cuenta que tenemos que voltear a Dios. De alguna manera tenemos que voltear a Dios. Cuando las personas quedan al filo de la muerte, tal vez no murieron, pero quedaron al filo de la muerte y a veces quedan en coma, en agonía, y esto nos dan cuenta que realmente son frágiles y débiles. Por ejemplo, cuando quedan en un accidente lisiados de por vida, quedan con alguna amputación, o amputación de ambas piernas, o amputación de brazos, o quedan paralíticos, cuadripléjicos. Entonces empiezan a decir que no somos tan fuertes. ¿Se acuerdan del superhéroe que le hacía de Superman? Él quedó cuadripléjico. O sea, en un accidente cayó de cabeza y se fracturó aquí. Quedó ya cuadripléjico, o sea, no podía mover ninguna extremidad. Todo lo hacía con la boca porque le pusieron un tanque de oxígeno artificial, un aparato artificial para respirar, y él andaba en una silla de ruedas y todo lo hacía con la boca. O sea, eso del superhéroe era una historieta, una película, pero en la vida real él tuvo ese accidente. Entonces, hasta que no sucede una situación así crítica es cuando reaccionamos y vemos que realmente cuán frágiles somos. Por ejemplo, cuando se enfrentan también a una enfermedad terminal, o un cáncer terminal, la persona se da cuenta que no somos nada, ¿verdad? Somos muy frágiles. Primero es una persona poderosa o tenga muchos millones de pesos y de repente te diagnostican un cáncer y un mes después te dicen, solo tienes unos 2 o 3 días de vida. Y todo lo que tenía, el imperio y todo lo que tenía, no sirve de nada. Somos muy débiles, somos muy frágiles. En cualquier momento podemos desaparecer de aquí. Cuando tenemos un problema fuerte también, por ejemplo, una reacción muy fuerte que a veces por las emociones, por la ira, por el enojo, por un arrebato de emociones, cometemos un grave error y somos llevados a la cárcel, o alguien es llevado a la cárcel y tiene que pasar muchos años ahí en la cárcel. Y es cuando se dan cuenta, ay, no soy tan fuerte. Y quedan las personas devastadas en toda esa situación. Cuando no manejas bien las finanzas, y te vas a la bancarrota, aunque tengas mucho dinero, de repente te vas a la bancarrota y te sientes desplomado. ¿Por qué? Porque económicamente te quedas en ceros o en números rojos a veces. Entonces, todas estas situaciones nos llevan a pensar que no somos tan fuertes. ¿Cuántos matrimonios se han destruido? Y por causa del pecado. Y esto los lleva a que pierdan su esposa y sus hijos. Y cuando están en una situación así que ya no tienen ni su esposa ni sus hijos, están diciendo, cuán frágil soy, cuán débil soy, ¿por qué no fui más fuerte? Y luché por mi matrimonio, luché por esto. Y es cuando se dan cuenta que todo se puede acabar en un momento. Eso es cuando nos damos cuenta que somos muy débiles y muy frágiles. Y también, hermanos, cuando vemos hoy en día las catástrofes que están pasando en todo el mundo, todo lo que está pasando por los cambios climáticos, los grandes terremotos,
ciclones, megaciclones, que son ciclones muy grandes, que nunca habían existido de esa categoría que están saliendo ahora los ciclones. Por ejemplo, ya me viene la temporada de ciclones. Los maremotos, los tornados gigantescos que se han levantado, inundaciones que de un momento a otro hacen devastación de gente. Mucha gente muere. Entonces esas tragedias, pues son catástrofes naturales, ¿verdad? Pero son tragedias que se llevan vidas y queda todo devastado. ¿No? O sea, la inundación se lleva todo, casas, edificios y todo queda destruido, se ve, las imágenes se ven muy espantosas. Entonces decimos, ¿qué somos? O sea, somos muy débiles, somos muy frágiles, pero no nos damos cuenta, hermanos, hasta que vemos una situación crítica en nuestra vida. Realmente somos frágiles, somos débiles, pero Dios nos hizo así, Dios nos creó así. Como ya les dije, ese es el propósito, ¿verdad? Es el diseño original, pero el propósito es para que dependamos de Él totalmente, para que dependamos de unos de otros, y no estar aislados. Entonces vemos que todo esto depende de nuestro Creador, todo esto depende de nuestro Dios. Toda la humanidad necesita saber, entender que depende de nuestro Creador. Todo está bajo su control, todo está bajo su soberanía, la soberanía de Dios. Todo está sobre la soberanía de nuestro Dios. Hay un salmo, el Salmo 104, no lo busquen, luego lo leen, porque el salmo casi todo habla de que Dios sustenta su creación. Dios sustenta toda la creación, todos los animalitos, la vegetación. Él hace todo para que esté funcionando a la perfección todo, y a nada le falta, nada de su creación. Y nosotros, que somos su mejor creación, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pues por mayor razón, no nos va a faltar nada. ¿Sí? 104. Sí, nomás anótenlo, 104, Salmo 104, luego lo leen. Y en los últimos versículos dice el versículo 27, dice, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. El versículo 28 dice, les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Se está hablando de que Dios sustenta todo, no, nada nos falta, nada le falta a la creación, porque Él es el que sustenta todas las cosas. Dios tiene el poder y autoridad también sobre la muerte. Y nadie más tiene el poder y la autoridad sobre la muerte. Él es el que hizo la creación, Él es el que nos creó, y Él es el que dice, hasta aquí llegaste, ya te vienes. Él es el que tiene la autoridad, nadie tiene la autoridad. Hay gente que se ha querido suicidar y no se puede suicidar. La otra vez conocimos a un joven que le compartimos, y andaba con depresiones y todo eso, y problemas de droga y todo eso, y una vez en la noche, tomado y todo, se cortó la garganta, se cortó con un exacto la garganta, ¿sí? Y ahí se quedó tirado, y bien sangrado todo el colchón, y en la mañana se despierta y oyó los pajaritos, pensó que estaba en el cielo, pero dice, no, pero estoy bien, y toda la mancha de sangre, y nos contó que solamente tenía una cortada, pero no le llegó hasta lo profundo. Entonces no se murió, y él se quiso suicidar. Pero ahí Dios le dice, no es lo que tú digas ni lo que la gente diga. El que se va a morir porque Dios lo ha dispuesto así. ¿Sí? El que está enfermo de cáncer terminal y de repente un milagro. No se murió porque Dios no lo permitió. Entonces Dios tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Dios tiene el poder, nadie más. Por eso es que nosotros como cristianos no podemos apoyar el aborto. No podemos apoyar esto porque eso está en contra de la vida. Entonces, nadie tiene autoridad sobre eso, solamente nuestro Dios. Y eso es donde vemos la soberanía de nuestro Dios. Es donde vemos que Él gobierna y controla todas las cosas. Y Él es el creador y Él sustenta todas las cosas. Entonces, por eso es que la Biblia dice que Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Y hace que llueva también sobre los buenos y los malos. Su bendición llega
tanto a los justos como a los pecadores. O sea, la bendición llega tanto a unos como a otros. ¿Por qué? Porque Él es bueno, es perfecto nuestro Dios. Y esa es su naturaleza. Esa es su naturaleza. Y de Él dependen todas las cosas. Y eso es lo que tenemos que saber como sociedad, como humanidad. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que tener esa seguridad, esa confianza de que tú estás bajo las manos de tu Creador. Y nada le falta a su creación. Cristo habló de esto cuando dijo que no nos afanemos en este mundo. ¿Qué es lo que vamos a comer? ¿Qué es lo que vamos a vestir? ¿Qué? ¿Por qué te preocupa eso? O sea, ¿acaso tú puedes añadir un codo a tu estatura? ¿O puedes hacer más por eso? No puedes hacer nada. Nada. Ya les dije ejemplos. Aunque tengas millones y millones contra un cáncer terminal, no puedes hacer nada. Te vas a morir y punto. Acábate el billete y no te vas a hacer nada como quieras. O sea, nada podemos hacer con esas cosas, porque esas solamente dependen de nuestro Dios. Él está en control de todas las cosas, porque ese es el diseño. Dios nos creó así para que nosotros dependamos totalmente de Él. Quiero que vayan abriendo su entendimiento, porque esto nos lleva a lo que somos ahora como cristianos, y que nosotros alineemos nuestra vida y entendamos que no depende de nosotros, depende de nuestro Dios. Y no solamente en cosas grandes, sino aún en las cosas pequeñitas. Todo depende de nuestro Dios. Y Él no queriendo que nosotros seamos independientes, o sea, nuestro Dios no queriendo que su creación se independice de Él mandó un rescate. Porque el pecado y todo esto que ha venido tras generación, de generación tras generación, ha hecho que el hombre viva en separación de Dios, independiente de Dios, o que quiera vivir independiente de Dios. Pero Dios, no queriendo esto, Él mandó un rescate. Él nos mandó a Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, para que volvamos al diseño original. Y Él mandó a Cristo para eso, para que volvamos a este diseño que Él creó con nosotros, para que nosotros volvamos a ser dependientes de Dios y sumisos a Dios. Dependientes y sumisos a Dios. Pero también para que nosotros entendamos que tenemos que ser codependientes unos de otros. Nosotros hoy somos dependientes de Dios por medio de Jesucristo, porque Él es posible esto. Y de hecho, es tanto el deseo de que nosotros dependamos 100% de Él, es tanto el deseo que tenemos una garantía, que es el Espíritu Santo. Dios nos ha dado el Espíritu Santo a todos los que somos hijos de Dios. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo y esa es tu garantía de que le perteneces a Él. Ese es el sello de que perteneces a Cristo. Amén. Y esa es la garantía que también nos habla de que Él quiere que pertenezcamos a Él y que seamos totalmente dependientes de Él. Porque cuando tú estás mal y cometes un pecado, el Espíritu Santo está dentro de ti y dice: hey, te pellizquete, estás mal, corrígete, eso está bien, pídele perdón al Padre. Y entonces tú empiezas a sentirte mal por el pecado, si no es cierto, perdón, no lo quería hacer, porque el Señor quiere que en todo dependamos. Vas a hacer una cosa, ay Señor, ayúdame porque voy a ir a tal lugar y tengo que hacer esto, Señor, ayúdame que salgan bien las cosas. Ahí estás mostrando que eres dependiente de Dios. Y tienes una situación crítica, con mayor razón, Señor, ayúdame, te hincas, Señor, ayúdame. Tú estás mostrando que eres dependiente. Señor, no tengo trabajo, tengo que pagar esto y tengo que hacer esto. ¿Cómo le hago, Señor? Y no te truenan los dedos y vas corriendo a pedir un préstamo, o vas corriendo a hacer esto, a hacer un trueque, o hacer No, lo que tú debes de hacer primero es hincarte y decir: Señor, tú eres el que me sustentas, así como sustentas a los animalitos, a los pájaros, que no trabajan, a las flores del campo, que las vistes de colores hermosos. Así, Señor, yo te pido, porque tú has dicho que soy tu mejor creación, que soy hecho imagen y semejanza tuya, Señor. Provéeme, Señor, para esto. Y cuando tú vas al Señor en intimidad, Él ve que estás dependiendo de Él, y entonces sí, ahí va tu bendición. Pero si tú no dependes de Dios, si tú no oras, si tú no lees la Biblia, si tú no consideras a Dios en todos tus planes, en todas tus cosas, entonces estás apartado de Dios y estás fuera de ese diseño que Dios creó.
Entonces, esto que nos habla de que nosotros fuimos creados para que dependamos de Él, es porque ese es el diseño original, pero Cristo viene rescatando eso que se había perdido. Cristo nos vuelve a ese diseño original para que tú y yo tengamos esa dependencia total de Dios por medio de Jesucristo, orando, estando en comunión con Él siempre, ¿sí? No haciendo tus cosas en tus fuerzas, ¿sí? No haciendo las cosas en tu razonamiento, en tu entendimiento, en tu sabiduría, ni en tus fuerzas. Él ha venido a nuestro interior, precisamente a cada uno de nosotros, para guiarnos, para dirigirnos. Él es el que nos guía a toda verdad, a toda justicia. Miren, vamos a ver un ejemplo de Israel. El pueblo de Israel quiso ser independiente. Vayan a Deuteronomio capítulo 8, Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Es el quinto libro de la ley. ¿Sí? Acuérdense de los libros de la Biblia. El Pentateuco, el quinto libro del Pentateuco. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. El pueblo de Israel también quiso ser independiente de Dios, pero Dios les dice en esta, les recuerda por medio de Moisés esto. Miren, dice en el versículo 11, Deuteronomio 8, 11, ¿ya están ahí? Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Dice, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieras se aumenta, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, de donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Fíjense, esta porción de la Escritura les está recordando Moisés al pueblo, en Deuteronomio les está recordando que se acuerden de todas las maravillas que Dios ha hecho. Dios los trajo porque Él dijo, ustedes son mi pueblo y ustedes me van a adorar, y yo voy a ser su Dios, y nada les va a hacer falta a ustedes. Pero ellos empezaron a rebelar y a querer caminar en su razonamiento, por sus fuerzas, y apartarse cada vez de Dios. Y vuelve Moisés, cuando están aquí en esta porción de la Escritura, es cuando ellos están ya en el borde para pasar a la tierra prometida. Y Él está recordando todo esto. Es el recordatorio de la ley, Deuteronomio. Eso es lo que significa, el recordatorio de la ley. Entonces, ahí le está recordando esto precisamente porque si no te vayas a olvidar de que si tú vas a hacer esto y lo otro, vas a tener riquezas, se van a multiplicar, nunca se te olvide que es Dios. ¿Sí? Dios es el que hace, que nos da todo lo que tenemos, depende de Dios. Sí, por eso decimos gracias a Dios. Por eso decimos gracias a Dios. Todo depende de Dios. Si tú tienes, gracias a Dios. Si no tienes, ¿qué vamos a decir? Gracias a Dios. Acuérdense que debemos dar gracias en todo, tengas o no tengas. Pero Dios nunca te va a olvidar de ti. Fíjense que quiero leerles este mismo versículo, pero en esta versión, para esos versículos que leí ahorita de Deuteronomio, es palabra de Dios para todos. Dice de otra manera, pues se entiende un poquito más. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Dice primero, bueno, dice cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. En otras palabras dice ahí, cuídate de no apartarte de tu Dios
Cuídate de no querer ser independiente de Dios. O sea, que no seas independiente. Que tienes que depender totalmente de Él. Y al final en el 18 dices, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mire, esto es lo que Dios le estaba diciendo a su pueblo, pero también a nosotros. Es también para nosotros, porque nosotros también somos su pueblo que Él adquirió por medio de Jesucristo. Entonces nosotros también somos su pueblo y Él nos lo dice también en este día a nosotros. Todos los que tenemos, los que hemos obtenido este beneficio de ser hijos de Dios, porque por su gracia Él nos ha llamado y hoy somos sus hijos, somos de su pueblo. Él también nos dice que no nos olvidemos de Dios, de sus mandamientos, que no queramos nosotros hacer las cosas en nuestras fuerzas. Tenemos que reconocer que todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, todo lo que Él nos da, no es por nuestra fuerza, es por su gracia, es por su misericordia. Porque Él es el que nos da la fuerza para trabajar, Él es el que nos da la gracia, la habilidad para hacer las cosas, y es por su misericordia que sucede. Todo lo que tienes tú, lo que tengo yo, todo es porque Él nos ha dado esa habilidad. Si yo estudié lo que estudié y tengo mi trabajo, el buen trabajo que tengo, gracias a Dios, es por su misericordia, por su gracia. Porque yo me pongo a pensar, fuimos 8 de familia y solamente 2 estudiamos. Y yo digo, no es que seamos buenos nosotros, no es que nosotros seamos mejores que nuestros hermanos, no, todo es por su gracia. Y yo digo, gracias Señor, porque pudo haber sido otro hermano, pudo haber sido otro, pero si tú en tu misericordia me diste esta gracia de ser profesionista, pues gracias, estoy agradecido. Y yo sé que hoy todo lo que Él me ha dado es para su gloria. Si Él me ha ido preparando es para su gloria. O sea, porque todo depende de Él y es para Él. Acuérdense de ese versículo que siempre les recordamos, Romanos 11:36, porque todo es de Él, por Él y para Él. Todo es de Él, por Él y para Él. Todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que hago es para el Señor. Así debemos de pensar. Porque Él es el único que merece toda la gloria y toda la alabanza. Amén. Él ha puesto el querer como el hacer. Y si estamos aquí es por su gracia, por su misericordia. Cuando oramos, Señor, gracias. Gracias porque nos trajiste. Porque nuestra carne no quiere. La carne no quiere. Ella se quiere quedar dormida. Y por eso a veces llegan tarde, porque la carne les gana. Y les gana la carne. Les gana. Para estar puntuales tienen que vencer la carne. Señor, ayúdame con esta carne cochina. Te quieres sacar de buscarte, Señor. Yo quiero estar ahí temprano adorándote, exaltándote tu nombre, Señor, dándote gracias por todo lo bueno que has sido con nosotros, Señor, por tu misericordia. Y ese está el sentir en cada uno de nosotros, pero la carne nos está ganando. Entonces, hermanos, hay que pedirle al Señor que machuque la carne. Que machuque la carne. Pero nos va a doler, pero pues hay que pedírselo, pues si no, ¿cómo le ganamos a la carne? Entonces, Él es el que pone el querer como el hacer en nosotros. Él nos ha dado su Santo Espíritu para guiarnos, como les decía, a toda verdad, a toda justicia. Y es su Espíritu Santo el que nos fortalece, es el Espíritu Santo que nos da la sabiduría y la dirección en todas las cosas. Es el Espíritu Santo y lo que Dios te ha revelado de su palabra en tu corazón, en tu espíritu. Entonces todo el conjunto hace que tú vayas creciendo, que tú vayas amando más al Señor, que tú vayas buscándole más y vayas entregándote más. O sea, regresando poco a poco al diseño original de Dios. Que seamos totalmente dependientes de nuestro Dios y codependientes unos con otros. Veamos otro ejemplo en Jueces. Jueces capítulo 6. Ahí seguidita de Deuteronomio está Jueces, Pues está Josué y luego Jueces. Pues Josué y después Jueces,
Es Jueces capítulo 6, versículo 12. ¿Están ahí? Fíjense, esto es algo también que nos va a abrir un poquito más el entendimiento de esto que estoy compartiendo. Miren, dice aquí en Jueces capítulo 6, versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y luego el versículo 13 dice: y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces él le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Miren, este pasaje es cuando ellos estaban, el libro de los Jueces es cuando el pueblo estaba en pecado, en maldad, y clamaban a Dios, y Dios les mandaba un juez, y salían adelante y derrotaban a sus enemigos, ¿no? Pero luego volvían a caer en maldad y Dios les levantaba otro juez, y así estaban. Ustedes ven el libro de los Jueces, son 21 capítulos y hablan de un ciclo constante, un ciclo vicioso constante: pecado, arrepentimiento, perdón, pecado, otra vez arrepentimiento, perdón, y otra vez pecado, arrepentimiento y perdón. Es el mismo ciclo vicioso, y no sabían de ese ciclo. Pero Dios, en su misericordia, y no queriendo que su pueblo desapareciera a manos de los enemigos de ellos, entonces Dios les mandaba a este juez, y este era Gedeón. Gedeón era el más chico de la familia de Manasés, y se le presenta el ángel de Jehová, un ángel que sabemos que tipifica a Jesucristo, preencarnado. Entonces le aparece y dice que él va a salvar a su pueblo de los madianitas. Los madianitas eran un pueblo gigantesco, como de 135,000 hombres. 135,000 hombres. Y grábense el número, porque ahorita vamos a ver cómo Dios obra. Y miren, entonces él tiene mucha incertidumbre, muchas dudas y poca fe, porque ha visto toda la opresión que ha recibido el pueblo. Y sus padres les decían: mira, Dios nos sacó de Egipto con mano poderosa, y era un pueblo muy poderoso, y entonces eran una minoría, y Dios nos sacó, o sea, ellos sabían la historia, pero él decía: ¿y cómo es que Dios, nuestros padres nos han platicado esas historias, y cómo es que Dios nos ha desamparado? Porque ellos tenían tanto temor, los madianitas, porque los madianitas venían cada que tenían su cosecha, y los aplastaban y les robaban sus cosechas, mataban a mucha gente, y ellos se encerraban en cuevas. Estaban viviendo una situación muy crítica. Entonces él tenía esa incertidumbre, se sentía muy pues que no valía nada, que no era nadie, y estaba deprimido. Pero el Señor dice: tú vas a defender al pueblo. Y pues él no cree, y incluso cuando ustedes leen todo el capítulo 6, van a darse cuenta que él les pide una señal. Dan una señal si realmente tú vas a entregarme a los madianitas. Y el Señor, nuestro Dios, le da una señal. Le dice que todo el vellón que pongo aquí, un vellón que ponía en la entrada de la puerta, era como donde limpiaba los pies, y decía: que esté húmedo para mañana, y todo lo demás esté seco. Y ahí en la mañana se levantaba y el vellón bien húmedo y todo lo demás seco. Ahí estaba la señal. Y luego le vuelve a decir: sí, Señor, pero aún tengo un poquito de duda. Mándame otra vez otra señal. Ahora que todo lo demás esté húmedo y el vellón seco. Y Dios, el Señor, le mandó esa señal nuevamente. ¿Sabes? Ahora, no significa que pidamos señales. Él estaba viviendo una situación, es algo específico y circunstancial. Entonces él le da, y entonces es cuando ya prepara el ejército, y entonces sí, Dios me va a entregar a los enemigos. Y se fueron, y
y se preparan, y miren lo que dice en el capítulo 7, brinquen al capítulo 7. Dice en el capítulo 7, dice, levantándose pues de mañana, Jerobbaal, el cual es Gedeón, que le llamaron Jerobbaal, el cual es Gedeón, dice, y todo el pueblo que estaban con él acamparon junto a la fuente de Aro, y tenían el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Fíjense lo que le dice. Pongan mucha atención. Dice el Señor, mira, le dice a Gedeón, el pueblo son muchos. Y ustedes van a vencer, le van a decir, lo vencimos con nuestra mano, con el poder de nuestra fuerza. No sea que el pueblo, dice Israel, se alabe delante de mí, dice el Señor. El versículo 3 dice, ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galat. Y se devolvieron de los pueblos 22,000, se devolvieron 22,000, dice, y quedaron solamente 10,000. Fíjense, o sea que eran 32,000 ellos. 32,000 contra 135,000 de los madianitas. Pero dice luego el versículo 4, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó al pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel podrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, dice, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron las aguas, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyanse toda la demás gente, cada uno a su lugar. Qué tremendo es el Señor, qué maravilloso es el Señor. Me gozo por lo que Él nos enseña con esto, hermanos, porque yo estaba viendo la cantidad de hombres en los que iban a pelear, eran 135,000, ellos eran 32,000. Cuando tú ves esto, dices, no, pues los van a acabar aquellos a estos. Pues son muchísimos, son 5 veces más que los 32,000. Pero todavía el Señor dice, no, ustedes los van a vencer fácil. Le dice, pero yo no quiero que ustedes se vayan a gloriar y van a decir, mi mano y mi poder derrotaron a los madianitas. Y por eso el Señor dice, no, diles que se regresen. Y se regresaron con buena cantidad, quedaron 10,000. Dice, no, todavía son muchos. Pero ya cuando quedan 300 hombres contra 135,000, tú dices, eso no puede ser. ¿Por qué? Porque sí puede ser, porque es la obra del Señor. Él pelea tus batallas, Él pelea tus luchas, Él pelea, tú no tienes que pelear. Miren lo que sucedió. Como vemos aquí, ellos fueron y derrotaron. Cuando ya leen ustedes todo el capítulo 7, van a ver que los derrotan de una forma sorprendente, porque Dios hace que se confundan entre ellos y se matan entre ellos, todos se matan entre ellos y no queda ninguno. Entonces, como vemos aquí, Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros, de los seres humanos. Él sabe que a nosotros nos gusta ser independientes. Él sabe que queremos, no queremos obedecerle en todo, queremos hacer las cosas en nuestra fuerza, en nuestro conocimiento. Pero no le dejamos a veces con esto que Él pelee nuestras batallas. A veces con esto no le permites que Dios pelee tus batallas. O sea, porque queremos gloriarnos nosotros, queremos luchar en nuestras fuerzas. Él nos da esos ejemplos para que veamos que
aunque tengamos debilidades, hermanos, aunque tú tengas debilidades, aunque tengas muchas limitaciones, podemos experimentar el poder de Dios sobre nuestras vidas. Podemos experimentar el poder de Dios sobre nuestras vidas. Y que entendamos que no somos nosotros, es Él en nosotros. Ya vimos el ejemplo de Gedeón. Era un hombre pues, que tenía temores, que se sentía pues se sentía deprimido y decía que él era el más pequeño, cómo iba a hacer eso, y tenía todas sus cosas que traía en su mente, que estaban haciéndolo que se sintiera menos, ¿verdad? Y Dios lo levanta, porque la Biblia dice que se humilla será exaltado, pero que se exalta será humillado. ¿Sí? Eso es lo que dice la Biblia. Entonces Dios es el que te va a dar el poder y te va a levantar si nosotros le obedecemos. Entonces vamos a ver, ahí también hay una cita en 1 de Samuel, capítulo 2, que es el cántico de Ana. 1 de Samuel, capítulo 2, habla del cántico de Ana. Dice en el versículo 9 de 1 de Samuel, del capítulo 2, en el versículo 9 dice claramente Ana, cuando está haciendo este cántico, dice, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque dice que nadie será fuerte por su propia fuerza. Claramente dice, nadie será fuerte por su propia fuerza. Porque no es por tus fuerzas, es por el poder de Dios que mora en ti. Hay otro versículo de Zacarías 4, versículo 6, cuando en este versículo también habla de eso. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya. No con fuerza ni con tu sabiduría, ¿sí? No con espada ni con tu fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Cuando tú ves esto, hermano, te das cuenta de que Dios tiene el control y Dios te va a ayudar, pero no lo tienes que hacer en tus fuerzas. Hay otro ejemplo, pero ya por obvio de tiempo yo no se los voy a leer, nada más se los voy a contar. De Josafat, en 2 de Crónicas, capítulo 20, Josafat también tenía rodeado a los moabitas y a los amonitas y a los del norte de Seir. Tenía un gran pueblo alrededor de él, lo estaban sitiando para atacarlos. Y le vienen y le dan aviso a Josafat, y Josafat clama a Dios, y de hecho reúne al pueblo de Dios, a todos los de Judá y los de Jerusalén, vienen y están orando a Dios ahí, todos, dice que hasta los niños, todos unidos orando, clamando a Dios, y él dice, Señor, tú puedes salvarnos, aunque seamos pocos, los que seamos, tú tienes el poder. ¿Cómo vas a permitir que esta gente venga y oprima a tu pueblo? Y empieza a decir y empieza a orar, y Dios les da la victoria. Pero le dice Dios, les indica, ustedes van a solamente, yo voy a pelear por ustedes solamente alábenme. Ustedes solamente alábenme. Y entonces ellos empiezan a ordenar a todos los músicos y a todos los de la alabanza, empiezan a adorar y a cantar cánticos al Señor. Y cuando empiezan a adorar al Señor, caen todos los pueblos, también igual confundidos, y todos pelean entre ellos mismos y se matan todos. Dios pelea la batalla, solamente tienes que adorarle, solamente tienes que levantar las manos. Si estás en angustia, en dificultades, el Señor, tú eres mi Dios, tú eres el que pelea mis batallas, y te adoro y te alabo. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Dios pelea por nosotros, Dios pelea por nosotros, y la gloria es totalmente para Él. Amén. No nos pertenece nada a nosotros, la gloria es para Él. Dios no escoge lo mejor para su reino, de hecho. Dios no escogió lo mejor, no escogió el más fuerte, no escogió el más sabio, ni el que tuviera más capacidades, ni dones, no. Acuérdense, Dios escogió a Abraham y era un ancianito, un anciano ya, que no podía producir hijos,
y Dios lo hizo que fuera padre de multitud de naciones. José, que fue un jovencito que fue esclavo y que fue olvidado en la cárcel, Dios lo levantó y fue muy alto hasta ser el segundo del faraón, para libertar a Dios, para sostener a Dios a su pueblo. O sea, Dios pone a gente que no tiene debilidades. Moisés era un pastor y era tartamudo, y Dios lo llevó a rescatar al pueblo de Egipto. David era el más pequeño de su casa y era un simple pastor de ovejas. Nehemías era el copero del rey. Jeremías era un joven inexperto, muy joven. Juan el Bautista, ¿quién era Juan el Bautista? Era una persona que nadie conocía y que podía pasar como un loco, que andaba en el desierto vestido de pelo de camello y comiendo miel silvestre y grillos, o sea, langostas del campo. Y él lo usó, Dios lo usó para preparar el camino para Cristo. Los discípulos que escogió el Señor, todos esos discípulos simplemente eran simples pescadores. Eran pescadores que no tenían ni letras, no estaban preparados, y Dios los usó de gran manera para que el Evangelio se extendiera. Entonces, como vemos, todos tenían debilidades, hermanos. Entonces, Dios no nos escoge, ni a ti ni a mí no nos escoge porque seamos buenos. Dios no te escogió porque tú seas bueno, porque seas sabio, porque seas muy fuerte. Dios no te escogió por eso, ni porque seas mejor que los demás. Dios te escoge lo más débil, dice la Biblia. Dice, vayan ahí a 1 Corintios capítulo 1. Porque en la debilidad es donde reposa el poder de Dios. En lo frágil, en la debilidad es donde reposa el poder de Dios. 1 Corintios capítulo 1. Versículo 25, vean lo que dice. Versículo 25. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo débil y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Y dice, de eso es lo que se vale el Señor, para que nosotros veamos que no es lo que, para que veamos que no es lo que nosotros creemos, no porque seas fuerte o poderoso o que tengas sabiduría. Dios, de eso no se vale. Dios escoge lo más débil para avergonzar a los fuertes. Dios escoge a lo que no es para avergonzar a lo que según dice el mundo que es. ¿Sí? Entonces, todos tenemos debilidades, todos tenemos muchas cosas que estamos batallando, ¿verdad? Pero aún en esas debilidades que tenemos, aún en esas deficiencias que hay todavía en nosotros, ahí Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Ahí Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Porque es donde el poder de Dios reposa, en tus debilidades. Por eso el título le puse, mi poder depende de mis debilidades. Entonces, estaba yo compartiendo todo este tiempo y ando diciendo, ¿dónde está? ¿No? Que nos sacó del versículo que inició, está hablando de muchas cosas, pero los versículos que inició, pues ahí es donde estamos aterrizando, hermanos. Ahí es donde estamos, porque mi poder no depende de otras cosas, depende de mis debilidades. O sea, el poder que yo tengo no es mío, es de Dios, pero depende de mis debilidades. Y miren, como Pablo estaba declarando, él decía, yo, dice,
se me gozo mucho, dice, y me da mucha alegría todas esas debilidades que yo tengo. O sea, él se gozaba, se alegraba por sus debilidades. Y él no las escondía, como muchos de nosotros las escondemos. Es decir, que él las exponía libremente, decía, mira, yo he sido esto, y él las exponía. Y no solamente las daba a conocer, sino él se disfrutaba, o sea, se sentía feliz por esas debilidades. Pero ¿por qué lo hacía él? Porque sabía que es donde se reposaba el poder de Dios. ¿Sí? Porque sabía que es donde reposaba. Pero hay gente que no quiere reconocer en las debilidades que tiene y las esconde. No quiere reconocer que tiene esas debilidades y las esconde. Y quiere aparentar otra cosa. Pero si no entrega esas debilidades a Dios, Dios no va a poder, no se va a manifestar el poder de Dios sobre su vida. Pues necesitamos darlas a conocer. No querer ser independientes de Dios, sino ser dependientes. Muchos están peleando precisamente en sus batallas, en sus fuerzas, quieren ser independientes de Dios y dejan a un lado a Dios y ellos están luchando y peleando y dándose de golpes porque no se someten al Señor, porque no se humillan ante el Señor para que Dios los exalte, porque no reconocen sus faltas, sus pecados y no entregan sus debilidades al Señor para que el Señor manifieste su poder en sus vidas. Y eso es lo que está sucediendo en la iglesia muchas veces. A veces cuando alguien les hace daño, también, cuando alguien les ofende, les hace daño, ellos buscan vengarse ellos mismos. O sea, ellos buscan vengarse, utilizan la venganza. Pero el Señor dice en su palabra, no os venguéis vosotros mismos, dice, amados míos, sino guardad, dice, dar lugar a la ira de Dios, porque Él es el que pagará el precio, ¿sí? Porque Él dijo, mía es la venganza, yo daré el precio. Entonces, Él es el que va a hacer justicia, pero muchas veces queremos nosotros. Todo esto nos lleva a que tenemos que depender de Dios. O sea, nos lleva a que tengamos que orar, tengamos que ponernos de rodillas, Señor, ayúdame. Mira, me ofendieron, pero yo perdono, Señor, en tu nombre. Tú haz lo que tengas que hacer, ¿verdad? Entonces, no dejar que eso te gane y tú quieras trabajar en tu fuerza. ¿Cuáles debilidades hay en tu vida, hermano? Tú puedes identificar tus debilidades. Pregúntate tú mismo, ¿qué debilidades tienes? Pueden ser varias, pero tú mismo sabes cuáles son tus debilidades. Ahora, ¿cuál debilidad podemos mencionar de Pablo? Pablo tenía una debilidad muy grande. No es el aguijón que dice ahí en la Biblia, sino viendo la historia y la vida de Pablo, él tenía una debilidad muy grande, que era el orgullo. Cuando dice Pablo, ahí lo que leímos en 2 de Corintios, dice en el primer versículo, vayan al texto base del mensaje, 2 de Corintios, dice en el capítulo 1, en el 12, que empezamos, dice en el versículo 1, ciertamente dice, no me conviene gloriarme. Dice, eso es lo primero que dice él. Allá hace una separación, punto y coma. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme. No me conviene gloriarme. No me conviene, ser, ¿cómo se dice? Presumir, pues. Porque él sabía de dónde había caído. Él sabía lo que él era, todo lo que había pasado para llegar a ese punto en el que él estaba. No me conviene gloriarme, dice. Dice la Biblia que el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Y eso fue lo que le pasó a Pablo. Cuando lo vemos también en la carta de los Filipenses, capítulo 3, él dice que él todo lo tiene por basura. Dice, todo lo tengo por basura. Todo lo que yo tuve, los títulos, los nombramientos, todas mis riquezas, todo está por basura por ganar a Cristo.
Él tuvo que haber sido humillado primero para poder decir esto que él dijo. Él tuvo que ser humillado para poder decir esto. Y a veces nosotros tenemos que ser humillados para poder reconocer. Tenemos que ser humillados. Recuerdan que Pablo, él era un eminente erudito de la ley, era un hombre muy reconocido en ese pueblo, en el área de los religiosos, era uno de los más altos. Y tenía crédito de todos los religiosos, y de hecho le dieron cartas a él para que fuera y apresara a todos los que pudiera y los llevara a la cárcel, los maltratara y los matara. Él era perseguidor de los cristianos. Él perseguía a los cristianos para matarlos. Pablo iba de hecho con rumbo a Damasco para traer a los que pudiera y meterlos a la cárcel y a veces matarlos. Entonces, pero el Señor mismo lo confrontó. El Señor Jesús lo confrontó y lo tiró del caballo. Vayan por un momento a Hechos capítulo 9 para ver unos versículos. Lo tiró del caballo para que él entendiera que nada de eso le sirve al hombre. Eso lo debemos de tener por basura. Y aunque seas mucho aquí en el mundo, para Dios eso es basura. Hechos capítulo 9, versículo 4. Miren cuando cayó a tierra Pablo del caballo, dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y fíjense que dice el versículo 5, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Imagínense lo que le está diciendo el Señor Jesús. Dice, él estaba persiguiendo a la iglesia, pero a quien está persiguiendo es a Jesús. Así es que el que persiga a la iglesia de Cristo, a los cristianos, no está persiguiendo a los cristianos, está persiguiendo a Cristo. El que te persigue, el que te ofende, el que te hace daño, te hace al Señor. Porque somos un solo cuerpo, somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza. Entonces el que persigue a la iglesia se las ve con el Señor. Y él le pasó esto. Y le dice, yo soy Jesús al que tú persigues. O sea, no dijo, yo soy Jesús, el rey de los que tú persigues. No, yo soy al que tú persigues. Y por eso le dice, dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Imagínense, dar patadas contra un aguijón. Qué tremendo ha de ser eso. Entonces, eso se lo dice para que él se dé cuenta que no puede pelear con Dios. Y entonces fue humillado, lo tumbó, quedó ciego. Y ustedes saben la historia, los que han leído la Biblia, que después recobró la vista y empezó a predicar el Evangelio. Fue convertido completamente, una conversión completa, conversión total. Entonces dice el versículo 6, y dice él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad, y ahí se te dirá lo que debes de hacer. Cuando el Señor nos quebranta, ya no nos queda otra más que decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Porque ya fuimos humillados. Por eso el Señor lo tuvo que humillar, y por eso es que Pablo reconoce que él no puede gloriarse. Y cuando empieza diciendo eso que empezamos ahorita leyendo, el texto original, el texto base del mensaje que les empecé hablando, dice, ciertamente no me conviene gloriarme, dice, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Cuando dice esto es porque él está recordando unas visiones que él tuvo, revelaciones que tuvo de parte de Dios. Dice, conozco a un hombre en Cristo, está hablando de él mismo, pero él no se dice, yo tuve eso, no, porque él tiene cuidado de no van a gloriarse. Tiene cuidado, y él dice, conozco un hombre, un tal hombre, pero él no dice que él es él, pero él es el que está hablando. Y que hace 14 años fue llevado al cielo, al tercer cielo. Dice que donde vio cosas inefables que no les son dadas describir al hombre con palabras. O sea, cosas inefables son cosas sumamente hermosas, sorprendentes, y palabras que escuchó que no puede traducirlo aquí en la tierra. O sea, fue algo sumamente hermoso, pero él no lo usa eso para gloriarse él. Él dice, más adelante dice
que de tal hombre él sí se gloriaría, dice, de tal hombre, en el versículo 5, me gloriaría, dice, pero en mí mismo de nada me gloriaría, sino en mis debilidades. O sea, ¿en qué te vas a gloriar tú? En tus debilidades. Si tú tienes debilidades, es donde nos debemos de gloriar o nos debemos de gozar, porque sabemos que esas debilidades son para que el poder de Dios se manifieste en tu vida. Pero dice, y el versículo 7 dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiado desmedidamente, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, dice, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. En otras palabras, para que no me enorgullezca más, porque ya el Señor me tumbó del caballo y ya no quiero ser orgulloso. Entonces, pero el Señor sabe, mi Dios sabe que yo soy orgulloso, que yo puedo caer otra vez en el orgullo, en la vanagloria, en creerme que yo tengo el poder, en creerme. Entonces el Señor me dejó un aguijón, o sea, una enfermedad que lo atormentaba, que lo afligía, y que Él mismo le dice que le pidió 3 veces que se la quitara y Él no se la quitó. Pero Él se la dejó a propósito, porque Dios conoce tu corazón y el mío. Que si tú estás bien bendecido, te vas a querer inflar. Si tú estás bien en esta área, te vas a querer inflar. Entonces hay cosas que estamos batallando. Y a veces hay una enfermedad y a veces Dios no la sana. Nosotros oramos por sanidad y Dios puede obrar, Dios puede sanar a las personas, independientemente de la enfermedad, aunque sea una enfermedad incurable, pero a veces no la sana. ¿Por qué? Porque Dios la deja a propósito, porque es como algo que te recuerda que, porque si sana y se va a pecar y al mundo, se pierde su alma. ¿De qué sirvió que estuviera sana? Se va sanita al infierno. ¿Pero para qué? Pues se va a quemar en el infierno, pues no importa que se vaya con enfermedad, pero allá tendremos cuerpos nuevos, y ahí dice la Biblia que no habrá ni llanto, ni dolor, ni sufrimiento, ni habrá enfermedad, nada de eso. Entonces no importa que te vayas mucho, amputado, o con una enfermedad fea, no importa, lo importante es que te vas con el Señor. Entonces, pero Dios a veces deja algún aguijón, alguna situación para ajustarnos, para irnos guiando. No es porque Dios sea malo, es porque a Pablo no le quitó el aguijón y le pidió 3 veces, quítamelo, Señor, esto me molesta. No, bástate mi gracia. Fíjense lo que dice ahí en los siguientes versículos. El versículo 8 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí, ¿qué dice? El poder de Dios. Aleluya. Para eso, hermano, para que repose el poder de Dios sobre tu vida. Tú tienes debilidades y tú conoces tus debilidades, y tú sabes que esas debilidades tú las estás escondiendo, porque esa es la tendencia de todos nosotros, esconder cosas y no aparentar otra cosa que no somos. Y hoy es muy dado eso en los medios de comunicación, aparentar lo que no eres, y suben fotos y las mejores, escogen las que se ven bien bonitas y todavía las maquillan, o sea, todavía les ponen filtros para que se vean más bonitas y le reducen lo gordo, los cachetes y todo lo demás. Porque no la ponen real. Es que es algo trágico porque miren, pasó en una muchacha o una mamá joven que estaba subiendo fotos y estaba comunicándose con un muchacho, y el muchacho pues le gustó y se quisieron conocer, y le dijo, mira, yo te pago el pasaje, te doy para el avión, y le dio todos sus gastos, y cuando llegó al aeropuerto y la vio, se decepcionó y dijo, no, tú no eres la de la foto, no, vete, y la dejó ahí plantada, y ella se sintió bien feo. Y la muchacha, es una noticia real, y la muchacha andaba vendiendo paletitas con sus niñas y dulces para pues, poder sacar dinero, porque
Y ella misma reconoce después, dice, por exagerar de los filtros, dice, ¿por qué no se mostró real? Hubiera agarrado a alguien, aunque esté feíto, pero pues que la ame, ¿verdad? Pero eso sucede, hermanos, que a veces escondemos lo que somos y no queremos sacarlo a la luz, pero Dios lo conoce. Entonces Dios le muestra a Pablo sus debilidades y él aún le deja un aguijón para que él mantenerlo ahí controlado, y si no, te vas a exaltar si yo te quito esto. Y él reconoce eso, él reconoce que de hecho le da gracias a Dios y se gloria y se goza por sus debilidades, porque el poder de Dios se manifiesta en mi debilidad. Entonces, cuando tú tienes debilidades y reconoces que estás mal en esto, y sabes qué, pues reconócelo y clama a Dios y dile, Señor, ayúdame. Hay aquellos que no pueden hablar, aquellos que dicen, es que no puedo hablar en público, es que yo no sirvo para nada, es que yo esto, lo otro. O sea, que te sientes así, nada más entrégaselo a Dios y Dios te va a levantar. Y si son pecados, si son conductas, son hábitos que tenemos que estamos haciéndolos en contra de Dios, tenemos que decir, Señor, ayúdame para llegar temprano cada domingo. Ayúdame en esta área, Señor, para no faltar a los estudios, etcétera, etcétera. Puede ser muchas cosas, pero necesitamos entregar al Señor todo eso. Porque no trates de esconder las debilidades, no procures esconderlas, no pierdas el tiempo justificándolas tampoco. No es que yo soy así por esto, no. Es que yo soy así, de carácter así, porque así era mi papá y así eran mis familiares. Y pues ese carácter, no te estés justificando. El temperamento es una cosa, el carácter es otra. El temperamento, es cierto que cada quien tiene diferente temperamento, pero aún el temperamento se sujeta a la voluntad de Dios y al señorío de Cristo. Porque aunque tú seas enérgico y tengas un temperamento fuerte, no vas a pecar con eso. No controla, porque el Espíritu te da dominio propio. El Señor te da dominio propio, tú tienes que controlarlo. O sea, no justifiques, es que esto, no. Reconoce, porque el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado, como le pasó a Pablo. Cuando tú tapas todo esto, estás buscando hacerte fuerte, estás buscando hacerte poderoso, y pierdes el poder de Cristo sobre tu vida. Ya no se manifiesta el poder de Cristo. El Señor te deja, tú estás haciendo tu fuerza, bueno, hazlo, a ver hasta dónde llegas. Pero tus debilidades se hacen fuertes cuando tú las reconoces, cuando tú las entregas al Señor, te hacen fuerte y el poder de Dios se manifiesta en tu vida. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias esta mañana. Bendito Padre Santo, te damos gracias porque sabemos que tu poder se perfecciona en nuestras debilidades. Gracias, Señor. Hoy entendemos que tenemos que volver al diseño original, Señor. Hoy entendemos que tenemos que depender de ti, Señor. Y no en algunas áreas, no, en todo, totalmente en todo, Señor. En todo lo que tú nos das, en todo lo que nos has facilitado y prestado, Señor, en nuestra propia vida, en nuestras emociones, en nuestros talentos que tenemos, habilidades que tenemos, todo, Señor, tenemos que depender de ti, no hacer las cosas en nuestra fuerza, en nuestro razonamiento, sino que siempre estemos dependiendo de ti, Señor, y también que seamos codependientes unos de otros, con nuestras esposas, ellas con nosotros como esposos, con nuestros hijos, con nuestra familia, con los que están aquí en la iglesia, con nuestras autoridades, Señor, que podamos reconocer que tú has hecho ese diseño para que dependamos unos de otros, Señor, y no estemos aislados, y no nos rebelemos, Señor, y que no nos apartemos de ti, Señor, que siempre estemos buscando tu rostro, buscando tu presencia, Señor, en oración, leyendo tu palabra, Señor, que tú sigas revelándote en nuestro corazón y que podamos nosotros ser transformados y que podamos cambiar, Señor, porque queremos crecer, Señor, queremos ver tu poder manifestado en cada debilidad que tenemos, Señor, porque sabemos que eres tú el que has hecho posible que estemos aquí, Señor. Tú nos has llamado para salvación y aquí estamos, Señor. Aquí estamos porque dependemos de ti, Señor.
Y por eso te pedimos que nos ayudes y que perdones todas nuestras faltas, perdones todos nuestros pecados. Tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Señor. Por eso te confesamos, Señor, que te hemos fallado en muchas áreas, porque queremos ser fuertes, queremos ser inteligentes, queremos ser nosotros los que decidimos, los que nosotros tenemos la razón, los que sabemos cómo hacerle, Señor. A veces así no trabaja en tu reino, Señor. Eres tú el que llevas el control de todas las cosas, Señor. Ayúdanos a depender de ti, Señor. Ayúdanos a orar, ayúdanos a estar en comunión contigo, ayúdanos a ser guiados por tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos a ser guiados por tu palabra, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, para que tú obres en cada corazón, Señor. Tu Espíritu Santo, te pedimos y te damos la libertad que tú obres, Señor, en esas áreas, que podamos entregarlas para que tú nos hagas crecer, Señor, para que tu poder se repose en nosotros, se manifieste en nuestras vidas, Señor, y que la gente que no te conoce pueda ver que tú eres real, Señor, que tú transformas la vida de tus hijos, Señor, y que hoy somos diferentes, Padre. Gracias te damos por esta palabra y a ti te damos toda la gloria y toda la alabanza, Señor. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén.